En el siguiente problema vamos a aplicar un triángulo para poder contestar la pregunta que nos hacen, y dice así: un edificio proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Si el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio es de 69 grados, ¿qué altura tiene el edificio? Lo primero que vamos a notar acá es que tenemos nuestro edificio, que podría ser este rectángulo de color azul. Este edificio tiene en la parte de atrás al sol. El sol pega en el edificio y forma una sombra que se va a extender por el suelo. Nos dice también claro que este edificio va a tener entonces una sombra, y nos dicen que esta sombra que va a estar ahí va a tener 20 metros de longitud. Así que simplemente vamos a ver que ahí tenemos nuestra sombra, y definitivamente también podemos ver que la parte de la sombra va a tener o va a formar un triángulo rectángulo que va a estar acá. Ese triángulo rectángulo que se está formando tiene un ángulo en la punta, dice, que tiene 69 grados. Así que vamos a dibujarlo por acá. Son 69 grados los que existen desde la punta de la sombra hasta la parte alta del edificio. También llamado ángulo de elevación. Cuando vemos el ángulo de elevación, se habla de el ángulo que está sobre la horizontal hacia un punto fijo, como en este caso, que es la punta del edificio. Para poder encontrar una solución, debemos de recordar algo, y es que existen ciertas identidades trigonométricas. Estas en específico están relacionadas con las identidades trigonométricas fundamentales, que se llaman de cociente. Existen recíprocas y pitagóricas, pero en este caso son las de cociente, porque hablan de una división. Si notamos, estas relacionan el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante de un ángulo con los lados que forma un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en el problema que nosotros estamos viendo, tenemos la altura del edificio y tenemos el ángulo. La altura del edificio sería el lado opuesto, y el ángulo son los 69 grados. El adyacente es el largo. El adyacente es la longitud de la sombra. Por lo tanto, podemos decir que conocemos tres partes, y que esas tres partes se representan en tangente del ángulo, que vamos a marcar por acá. Tangente del ángulo es igual al opuesto dividido entre el adyacente. Conocemos ángulo, conocemos adyacente, sería de despejar y encontrar el opuesto. Viendo entonces de nuevo nuestro problema, le vamos a hacer la anotación de los 20 metros, que es la longitud de nuestra sombra que está sobre el suelo. Al tener 20 metros de longitud, y dijimos que podíamos utilizar la identidad de tangente, la vamos a anotar por acá. Tangente del ángulo va a ser igual al opuesto partido entre el adyacente. Conocemos el ángulo, conocemos el adyacente, solo debemos de averiguar el opuesto. Al encontrar el opuesto, vamos a estar encontrando la altura del edificio. Por lo tanto, podemos decir que la tangente de nuestro ángulo va a ser la tangente de 69 grados. El opuesto no lo conocemos, lo vamos a anotar, y dividido este opuesto entre el adyacente, que son los 20 metros,
que sí conocemos. Por lo tanto, lo único que queda es resolver esa ecuación y vamos a pasar entonces el 20 que está dividiendo al lado contrario, a hacer lo contrario de lo que hacía en su lado original. Tangente de 69 va a multiplicar ahora a los 20 metros de longitud y eso nos va a dar el lado opuesto. El lado opuesto dijimos que va a ser la altura del edificio. Al realizar nuestra multiplicación nos vamos a dar cuenta que el resultado es de 52.10. Por lo tanto, a la hora de que encontramos 52.10, podemos asumir que el edificio tiene 52 metros con 10 centímetros de alto. Y eso lo podríamos escribir ya como una respuesta final. 52 metros con 10 centímetros de alto. Le vamos a colocar acá la dimensional de metros y decimos que estamos encontrando la respuesta final.